Cuaresma es tiempo de penitencia. El día de hoy vamos a traducir esa palabra, penitencia, también por satisfacción. Esta es una palabra que se ha utilizado para hablar de la penitencia. ¿Satisfacer qué? Se trata de que hemos ofendido a Dios y en esta ofensa a Dios tenemos que también reparar nuestro pecado, hacer un contrapeso a través del perdón que le pedimos a Dios y también que nuestras obras denoten que estamos nosotros arrepentidos. Para ello es importante el tema del bien y del mal. Comencemos diciendo cómo se ha explicado en la historia esta lucha del bien y el mal. Una manera de explicarlo en la historia han sido los maniqueísmos, los dualismos, es decir, se ha llegado a pensar que existe un principio bueno y un principio malo, es decir, como si hubiera dos dioses, uno bueno y uno malo, que son dos fuerzas antagónicas, sí, pero igualmente poderosas, de tal manera que aquí no tenemos ninguna esperanza de redención. ¿Por qué? Porque son igualmente poderosas estas fuerzas. Otra explicación en la historia han sido los monismos, es decir, que hay un solo principio, como un solo Dios, que tiene una mezcla de bien y mal al mismo tiempo, y nosotros también tendríamos esta característica. A veces gana el mal, a veces gana el bien, y así nos lo dicen nuestros abuelos, como hay mal, hay bien. O a veces incluso ponemos un angelito malo y un angelito bueno en los oídos y que están luchando. Aquí al final cuenta el propio interés. A veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal. Tampoco aquí tenemos esperanza de redención. ¿Qué nos dice la fe católica acerca del bien y el mal? De esta experiencia empírica que nosotros vivimos en nuestro ser. Dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que deseo. Esto está en nosotros, lo constatamos. Y también vemos la existencia del mal en todo el mundo, guerras, vemos pornografía, vemos, por ejemplo, violencia, corrupción, contaminación. Un río sucio ensucia, un río va contaminando la geografía de la historia humana. ¿Qué acaso no habrá una redención? ¿No habrá una posibilidad para que el bien venza al mal? ¿Cómo lo explica la fe católica? El Papa Benedicto nos decía de una manera pues muy hermosa cómo hay dos principios de luz y un principio de noche, o dos misterios de luz y un misterio de noche. Vamos a comenzar con el primer misterio de luz. Este primer misterio nos dice que hay un solo Dios, un solo principio, y es totalmente bueno. No hay ninguna mancha, ninguna sombra de mal. Es muy poderoso, es invencible. Y ciertamente vamos ahora a hablar del misterio de noche. Sí hay un mal, pero es una fuerza subordinada, mistérica. Se trata de un ángel caído, subordinado, de tal manera que no son dos fuerzas igualmente poderosas, aunque sean antagónicas. Y finalmente, el último misterio, también de luz. A este río sucio que infecta la geografía de la historia humana con violencia, corrupción, contaminación, Dios ha puesto una fuente poderosa de bien. Es Jesucristo muerto y resucitado, y son sus santos que hacen contrapeso. El bien es más poderoso que el mal, es invencible. Por eso San Pablo dirá, no te dejes vencer por el mal, vence el mal con la fuerza del bien. Basta encender una lucecita y se disipan las tinieblas. Basta poner un poco de sal y se preserva de la corrupción a los alimentos. Basta poner una medida de levadura y se fermenta la masa. Así es el bien. ¿Cómo podemos nosotros sumarnos a ese gran bien de Jesucristo y los santos? Haciendo penitencia. Cuaresma es tiempo de penitencia. En primer lugar, ¿qué tipo de penitencia? Nuestros deberes de Estado, el ser puntuales, hacer bien lo que nos toca, como esposos, padres de familia, en tus deberes de Estado, por ejemplo, si eres maestro, preparando bien las clases, si eres abogado, actuando con justicia, deberes de Estado. Esa es la mejor penitencia. ¿Qué más quieres? En segundo lugar, podríamos también
ser más caritativos. La caridad con aquellas personas que a veces nos molestan por su forma de ser, si son muy tímidos, si hablan mucho, si no van de acuerdo a nuestros intereses, pero tenemos que convivir con ellos. Caridad, por el amor de Dios, caridad. Un tercer tipo de penitencias, por si no basta lo primero, es aceptar las contrariedades de la vida. Por ejemplo, el cambio de clima, hay veces que nos la pasamos quejando del cambio de clima, o aquella enfermedad crónica que ya me viene dada, un cambio de planes, ¿verdad? Besar la mano de Dios que nos está bendiciendo sin tanta queja. Y finalmente, el cuarto tipo de penitencias, mortificaciones voluntarias, que no le echo azúcar al café, que voy a dejar de comer pan esta cuaresma, que voy a evitar los dulces, de acuerdo, pero ¿de qué serviría estar evitando comer pan si no vas a ser caritativo con los demás? Si te la vas a pasar quejando del clima, si no vas a cumplir tus deberes de Estado. Por eso una joven, en una ocasión en que su papá decidió no fumar en la cuaresma, la joven le llevó una caja grande con muchos paquetes de cigarros diciéndole: papá, fúmate todo lo que quieras. Y aquella que dejó de comer pan también le podrían llevar un canastón de pan diciéndole: come todo lo que quieras, pero trátanos bien por el amor de Dios. De tal manera que estas mortificaciones voluntarias sirven en la medida que fortalecen nuestra voluntad, o sea que sí sirven, pero para fortalecer la voluntad y cumplir mejor nuestros deberes de Estado, para ser más caritativos con los demás y también para aceptar lo que ya nos viene dado. Hay que vivir pues en estado penitencial porque somos discípulos del crucificado, de aquel que vivió en estado penitencial. Hagamos penitencia por las necesidades del mundo entero, hagamos ese contrapeso al mal que hay en el mundo, portándonos muy bien con la principal de las penitencias, que es el cumplimiento de nuestros deberes de Estado, de clase, de piedad. Les dejo una frase que ustedes pueden anotar para traerla en esta cuaresma y puedan realizar sus deberes de Estado. Haz bien, pronto y alegremente el deber del momento presente, como una ofrenda de amor al Padre, servicio a los hermanos y camino de santidad. Que Dios te conceda en la meta de la cuaresma, la Pascua, estrenar un nuevo corazón.